Voy a estar ministrando bajo el tema una mujer valiente o un hombre valiente. Una mujer valiente o un hombre valiente. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos que ser valientes. Ahora, valentía no es ausencia de miedo. Valentía es actuar a pesar del miedo. Es decirle al enemigo, tú no me vas a paralizar, porque Dios me llamó a mí con un propósito y yo no voy a dejar que el miedo me paralice. Yo no voy a dejar que las situaciones difíciles me paralicen. Yo no voy a permitir que con un Dios tan grande tú me dejes a mí aplastado porque yo tengo temor o tengo miedo. Cuando Dios te llama, cuando Dios te escoge y te trae del mundo, Él pretende convertirte en un valiente. La palabra de Dios dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Eso quiere decir que el poder de Dios está en nosotros. Eso quiere decir que cualquier cosa que Dios nos ordene hacer, la podemos hacer en Cristo. Sin Cristo nada podemos hacer, pero con Él podemos hacerlo todo. Yo no sé lo que Dios te ha dicho que hagas, pero cuando decidimos que somos valientes en Él, porque nuestra valentía no viene de nosotros, viene de que andamos con aquel que nunca ha perdido una batalla. Y cuando usted anda con alguien guapo y peligroso, usted, aunque sea cobarde, se vuelve valiente. Usted no ha visto personas que andan por ahí en la calle con un pitbull que aterroriza a gente, de estos perros que puede ser que no muerda, pero tienen cara de peligrosos. Y la persona anda muy tranquilo. ¿Qué ladrón se le quiere pegar a esa persona? Nadie. De repente alguien entra y mira para su casa y ve un animal de eso. Puede ser un cachorrito que lo que quiere hacer es jugar, pero la gente mira y dice, hay peligro ahí, porque anda con un animal que tiene apariencia de peligroso. Ahora, papá, nuestro Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, no tiene apariencia de peligroso. Jehová es peligroso, y cuando papá se pone a defender a sus hijos, no hay quien le haga frente. Usted y yo andamos con el Rey de Reyes y Señor de Señores, lo más peligroso que hay, el Dios del cielo. Cuando se trata de proteger a sus hijos, cuando Dios protegía a Israel, dice la palabra de Dios que Dios peleaba con Israel a favor de ellos. Cuando los enemigos se daban cuenta que el arca de Dios estaba en medio del pueblo, tenían temor porque sabían que Dios iba a pelear por ellos. Y aquí vemos en la palabra una historia que viene narrando lo que es la historia de Débora y como Dios libró al pueblo a través de una mujer. Débora, Dios la había llamado. Y dice la palabra de Dios que ella le había dicho a Barak varias veces ya que fuera a la batalla contra los enemigos. Esto lo podemos ver porque ella le dice a Barak, no te ha dicho Jehová. Está dando a entender, ya Dios le había dicho, sube contra los enemigos, pero él no había subido. Sin embargo, él le dice, si tú no vas conmigo, yo no voy. Y Débora le dice, yo voy a ir a la batalla, pero hay algo que te voy a explicar, y es que en manos de mujer Dios entregará la victoria. Dios no tiene que ver que tú seas fuerte ni que seas débil. Dios solo necesita que confíes en Él, porque Él te va a dar la victoria. En ese problema Dios te va a dar la victoria. En tu hogar Dios te va a dar la victoria. Las mujeres tienen una situación, y es que son media posesivas. Porque Débora declara una palabra con la autoridad profética que tenía. Y Débora dice, si yo voy, la gloria se la llevan las mujeres. Y las mujeres son medias posesivas. Eso quiere decir que fácilmente la mujer trabaja y gana dinero y dice, lo mío es mío. Y el marido gana también y dice, la mitad de lo tuyo también es mío. Pero esas son las que no han sido transformadas. Porque las que han sido transformadas por Cristo le dicen, mi amor, aquí hay un solo bolsillo. No importa quién gane más ni quién gane menos, aquí todos ganamos igual, porque somos uno. ¿Cuántas de esas están aquí, De verdad.
Porque alguien me decía, hermana, es que nuestra cultura no es así, porque en nuestra cultura el hombre tiene que darlo todo. Y yo le dije a esa persona, la situación es que en el evangelio no se enseña cultura, se enseña justicia. ¿Sabe lo que es justicia? Que aquí vivimos por justicia, por la justicia de Dios. ¿Y cómo se traduce eso en el hogar? Vamos a ver. El hermano Juan gana $100 y la hermana María gana 1,500. Y hay muchos gastos en la casa. Y acordamos que todos vamos a dar un 50. El hermano Juan dio $50. Y la hermana María $750. ¿Quién dio más? ¿Quién dio más? Ninguno. Ay, pero hay mujeres que dicen, aquí yo pago más de la mitad de todo, el carro, la casa, yo puse 750 y tú 50. No, la justicia dice que él puso lo mismo que tú, porque él está dando en base a lo que gana y tú en base a lo que gana. Y en el Señor se opera con justicia, no se opera con cultura. Entonces es importante saber que Dios te va a dar victoria y que se puede vivir en el Señor y avanzar en el Señor cuando la mujer aprende a hacer equipo con el hombre. Hay victoria. ¿Usted cree que Barak le preocupó? Barak dijo, mi vida, yo lo único que quiero, Débora, que no era su esposa, pero yo digo mi vida, diciendo una frase, lo único que yo quiero, lo único que me importa es que se acabe la esclavitud y que el pueblo tenga victoria. Si la victoria te la dieron a ti, celebramos, y si me la dieron a mí, vamos a celebrar también, porque la victoria es de ambos. De ambos. Y yo le digo eso a mi amado, le digo, mi vida, aquí Dios no usa a nadie más que a nadie. Si te usó a ti, te bendijo a ti, lo hizo conmigo, y si lo hizo conmigo, lo hizo contigo. Porque no hay un dos, hay un uno. Dile al que está a tu lado, si es tu esposo o tu compañero, y somos uno. Pero de verdad, yo le digo a mi amado, tú tienes 2 zapatos, pero uno es mío. Y el otro mío también es de él. Porque somos uno. Entonces, se levanta la guerra y se arma la guerra. De repente el enemigo Sísara sale huyendo y llega a la casa de una mujer débil pero sabia, débil pero poderosa en Dios. Las mujeres son vasos frágiles, pero son un tormento para el diablo cuando deciden buscar la presencia de papá. No quiera usted ver una mujer cuando el enemigo amenaza su casa, porque son violentas y saben pelear y saben ayunar y saben gritarle a papá cuando un hijo está en peligro. Y de repente Sísara comete el peor error de su vida: entrar en la casa de una mujer. El peor error que puede cometer el enemigo es meterse en la casa de una mujer que es valiente. Porque cuando se mete allí va a haber pleito, va a haber problema, pero no pleito con el marido, pleito con el reino de las tinieblas. Porque a veces las mujeres no tienen victoria porque se confundieron de enemigo. El diablo quiere destruirte el hogar y ahí estás tú ayudándolo, peleando con el marido. Le está diciendo viejo loco, ya le dijiste calvo, y está peleando, te pareces a tu madre. Y en vez de pelear con el diablo que quiere acabar tu casa, estás peleando con quien no tienes que pelear. Aquí no hay mujeres así, ¿Sabe dónde se quedan los hombres y dónde pasan más tiempo? Donde tienen paz. Mira a la que está a tu lado, dile, ¿está haciendo paz para tu marido? Dígaselo sin miedo, que no le va a dar un golpe. ¿Está haciendo paz para tu marido? Porque hay mujer que, hermana, mi marido no para en casa, entra el pie y da la vuelta corriendo. Hay que averiguar por qué no quiere estar en casa, Mi amado no sale de la casa, y cuando va a salir, le dice, mi amor, vamos a salir. Digo, no, mi vida no quiere, pues me quedo. Para estar en casa hay que tener paz. Y la mujer tiene un diseño. Y es que lamentablemente a nosotros nos enseñaron que el hombre es que tiene que edificar la casa, pero la Biblia enseñó lo contrario. Quien tiene que edificar la casa somos nosotras. La mujer sabia
edifica su casa y la edifica con sabiduría. Eso quiere decir que tienen valor para enfrentar al verdadero enemigo. Cuando Satanás quiere destruir, la mujer va a edificar. Cuando el enemigo quiere traer contienda, la mujer va a traer paz al hogar, porque va a ser una pacificadora. Y nosotros tenemos que levantarnos como se levantó Jael. El enemigo entró a su casa, ¿y qué hizo Jael? Usó la sabiduría para matarlo, para matarlo. Dice la escritura que le dijo: entra, Señor mío. Le dio leche, lo tapó y le dijo: tranquilo, que nadie te va a encontrar aquí. Jael sabía una cosa: ella con su propia fuerza no podía con Sísara. Si ella le tiraba un golpe, como él era un soldado de guerra, él podía resistir el golpe y matarla. Aún estando herido, podía matarla. Ella sabía que tenía que darle un solo golpe, que tenía que usar la inteligencia, porque no hay nada más inteligente que una mujer cuando quiere ser inteligente. Nosotras, Dios nos dio la capacidad que si la mujer se decide, el diablo no derriba su casa. ¿Usted sabía eso? Mire, cuando una mujer le da para hacer caer un hombre y se pone de astuta, el hombre tiene que ser muy vivo para que se le escape. Tiene Dios que agarrarlo o salir corriendo como José. Pero cuando las mujeres utilizan el ingenio que tienen para hacer el mal, pueden ser muy destructivas. Pero cuando utilizan el ingenio que Dios le dio para hacer el bien, pueden construir, pueden edificar, pueden echar fuera al enemigo, pueden rescatar a sus hijos, pueden lograr que su hogar sea restaurado. Pero para eso hay que tomar la decisión de ser valiente, porque la valentía conlleva no dejarme llevar de mi ego, de mis emociones, de que a mí nadie me habla duro y el que me habla duro me la paga. Eso no es sabiduría. La mujer de Dios pelea callada y pelea en la presencia de Dios y le dice: papá, mira este león, yo estoy aquí delante de ti, yo sé que tú vas a hacer la obra. ¿Cuántos saben que Dios amansa a los leones? Dios amansa a los leones. Entonces nuestro trabajo no es pelear y discutir con el otro. Igualmente los hombres, nuestro trabajo es ir a Dios, porque Dios tiene una facultad tan hermosa que de repente usted le dice al esposo o a la esposa: oye, no me gusta que me hables mal de mi mamá. Un ejemplo. Y la mujer sigue haciéndolo. Pero de repente viene Dios y le dice a través de un profeta: mira, dice el Señor que no hable mal de la mamá de tu esposo. Y ahí está la mujer: ay, Señor, no lo mismo que él le estaba diciendo todo el tiempo. Pero cuando Dios se lo dice, las cosas cambian. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer cuando quiero que Dios resuelva algo? Señor, habla con mi hijo adolescente que está rebelde. Yo le dije a mi amado: mi hijo adolescente estaba entrando en un estado de rebeldía, y yo me senté y le dije a mi amado: yo sé cómo se hace. La situación es que la gente me dice: habla con él, dile esto, y yo dije: yo sé que no es así que se hace. Yo tengo que quitarme del medio y ir a Dios y decirle: Jehová, habla tú con él. Y de repente el muchacho comenzó a entrar llorando a la oficina y a decirme: mami, yo no estoy siendo el hombre de Dios que debo ser, yo quiero que ores por mí. Y entró el siguiente domingo llorando, y le digo: mi hijo, ¿cómo así? Me dice: Dios está tratando con mi corazón. Oiga esto, él estaba orando con una muchacha que yo veía que no era para él, que no la quería para él. Por todos los sentidos yo veía que eso no era. Y yo: manito, mi niño. Y él pegado ahí y ahí. Y un día yo me senté y le dije a mi amado llorando: el problema es que yo sé cómo hacerlo y no lo estoy haciendo como debo hacerlo. Lo llamé y le dije: en mi vida yo te apoyo, yo respeto tu decisión. Y comencé todos los días a preguntarle por la muchacha: ¿cómo está la muchacha? Tráela para la casa, no hay problema. Pero yo estaba hablando con papá y yo me quité de en medio, y él me decía: mami, eso. Digo: confío en ti, confío en tus decisiones. Pero yo estaba hablando con papá.
Y ¿sabe lo que hizo Dios? Él se levantó un día en la mañana, el muchacho, y se sentó llorando. Y me dijo, ¿qué pasó? Me dice, yo no sabía que yo amaba tanto a Dios, porque yo quiero mucho a fulana. Pero Dios anoche me dijo que no era lo que Él tenía para mí. Y yo fui esta mañana y le dije que terminamos. Porque nosotros las cosas tenemos que resolverlas con el de arriba. Cuando papá jala, cualquiera se acerca. Cuando papá aprieta, cualquiera afloja. Pero usted y yo tenemos que ir a Dios. Hay situaciones que yo no la puedo resolver en mi humanidad, pero Dios la puede resolver. El marido está revolteado, la mujer está que no la aguanta nadie. Vaya Dios, Señor, amánsame esta fiera, Dios mío. Y usted va a ver cómo Dios. ¿Cuántos saben que Dios es el león de la tribu de Judá? Y que cuando papá ruge, todo el mundo maulla al lado de él. Yo he visto hombres llorando, pidiéndole a Dios perdón, porque Dios sabe resolver las situaciones. Esta mujer valiente se levanta y decide atacar en silencio. ¿Cómo se pelean las batallas? Lo que tú no vas a resolver peleando y discutiendo, lo resuelve guardando silencio y hablando con Dios. Ay, Señor, que este hombre está más tacaño, que no suelta el codo. Y usted todo el tiempo con el hombre, tú eres tacaño. Y tú con la mujer, que tú me tratas mal. Y el otro, y que tú esto. Vaya Dios y suelte eso. Y dígale, papá, ponle el codo de algodón. Que suelte, ponle un corazón generoso. Yo vengo a ti y usted va a ver cómo Dios va y ablanda. Porque Dios abre puertas que yo no puedo abrir. La gente valiente no es aquel que encara todos los problemas discutiendo. La gente valiente es que sabe a quién acudir en momentos de necesidad. Y cuando vamos a Dios, Dios sabe solucionar problemas. Cuando la situación se pone difícil y la gente que tiene hijos, yo tengo 3 hijos, y cuando mis hijos se ponen complicados, yo voy a Dios. Digo, Señor, lo voy a poner en tus manos. Pero al muchacho no, le digo, mijo, te apoyo, estoy aquí para ti. Pero estoy hablando con papá. Porque Dios sabe resolver. Y el ser humano tiene algo. Y es que cuando fuimos diseñados de fábrica, usted sabe por qué Eva quiso mirar el árbol y codiciarlo, porque Dios le había dicho, no lo toques. No lo toques. Y de repente, cuando usted llega a la casa y le dicen, mira, tú le puedes poner la mano a todo, pero esa olla que está ahí, ni siquiera la mire. Usted anda dando vueltas. Usted le perdió el interés a toda la casa y usted anda dando vueltas. ¿Y qué será lo que hay en la olla? Porque por allá dicen que la curiosidad mató al gato. Y usted quiere, de repente nunca le han prohibido comer chocolate y usted no le llama la atención. Pero el médico le dijo, no mires el chocolate. Y ya usted ay, el chocolate que me lo prohibieron. El ser humano tiene ese diseño. Y yo tengo una de mis hijas, la más grande, que esa era al revés totalmente. Esa yo tenía que, si yo quería, ella en una ocasión tenía una relación que yo no quería para ella. Y yo tuve que comenzar a decirle, mija, quiero que te cases con el muchacho. Pero ya, me encanta ese muchacho, ese yerno perfecto. Y como ella era la más rebelde de todos, yo le decía a mi hija, tráete el yerno, muchacha. Ahora estoy yo que quiero más yerno que a ti. Así mismo. Mi mami, ese interés por el yerno. Digo, no, que es el hombre que quiero para ti. Me dice, mami. Al poco tiempo la muchacha ya no quería el muchacho. ¿Sabe por qué? Porque no lo encontraba complicado. Ay, no es que todo el mundo lo quiere, pero yo no. Como yo sabía que a ella le gustaba llevar la contraria, cuando le estábamos llevando la contraria, ella lo quería. Pero cuando no, mija, ya no lo quiero. Entonces, el ser humano está diseñado que le llama la atención a aquello que le prohíben. Desde que Dios creó al ser humano, ese diseño ahí. Por eso es que usted y yo, que decidimos ser valientes y serle fiel a Dios, tenemos que aprender a amar la palabra de Dios, porque si no, lo prohibido no arrastra. Usted ve que los hombres luchan porque el enemigo le ofrece muchas cosas prohibidas. Difícilmente usted es tentado con lo que es permitido. Y que tengo una tentación con mi esposa. No, siempre lo tienta otra cosa. Entonces,
para ser valiente hay que saber que tenemos que pelear en silencio. Jael tomó el mazo en su mano, hizo el cálculo, dijo: yo no puedo con fuerza. ¿Cuántos saben que con fuerza no se logra nada? No, mi marido no se va de la casa a la fuerza. No lo vas a lograr. Mis hijos hacen lo que yo digo a la fuerza. No lo vas a lograr. Llegará un momento que van a tener más fuerza que tú y te van a empujar. Aquí se hace lo que yo digo a la fuerza. No lo vas a lograr. Porque la Biblia dice que no es con espada ni con ejército, sino con el Espíritu de Dios. Ahora, no hay nada más peligroso que un hombre o una mujer de oración y que sabe dejar a Dios actuar. Y el hombre se duerme. Y dice la palabra del Señor que ella va y le clava la estaca. Le dio un solo golpe. Un solo golpe. Una mujer valiente no se enfoca en sus debilidades. Y un hombre valiente no se enfoca en sus debilidades. Se enfoca en el poder de Dios. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer cosas grandes a través de ellos? ¿De verdad cuántos lo creen? Es que no eres tú, ni soy yo, es Él. Y Dios, para hacer cosas grandes, solo necesita un instrumento vil y menospreciado. ¿Cuánto califican ahí? Dios dijo: lo más pequeño, lo más vil, lo más insignificante, yo con lo que sea hago maravillas. Entonces Dios no necesita nuestra gran fuerza. Dios necesita nuestra valentía, la determinación de decir: yo solo no puedo, pero si tú me ordenas yo lo hago. De decir: esta batalla es demasiado fuerte para mí, pero contigo todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. ¿Cuántas veces decimos no puedo? ¿Cuántas veces decimos: Señor, esto es demasiado para mí? Cuando le decimos a Dios que la prueba es demasiado para nosotros, nos estamos equivocando. Porque la Biblia dice que Dios no nos deja ser probados más de lo que podemos resistir. Eso quiere decir que antes de Dios ponerte una carga o ponerte una cruz o ponerte un proceso para perfeccionarte, Dios midió tu resistencia. Y como Dios es misericordioso, te puso un poquito menos de lo que tú aguantas. Y alguien podrá decir: hermana, pero es que a mí me cayeron muchos camiones encima. Eso quiere decir que tu nivel de resistencia es bastante alto, porque Dios siempre te pone menos de lo que tú puedes resistir. Mira el que está a tu lado y dile: tú puedes con eso. Es una tribulación sencilla. Y usted dirá: hermana, pero me dieron un diagnóstico de cáncer a los 22 años. A mí me dieron un diagnóstico de cáncer. El diagnóstico era que a los 25 años yo estaba muerta. Ahora, yo podía con eso porque yo tenía un Dios poderoso. Y mientras la gente decía: se va a morir, yo estaba repitiendo la palabra que Dios había dicho. Y yo decía: no me voy a morir porque yo no he predicado al mundo todavía. Y Dios me habló de que yo iba a predicar al mundo. Hay gente aquí con diagnósticos que no se van a morir ahora, porque una cosa es lo que dice el médico y otra cosa es lo que Dios ha dicho en tu vida. Pero a veces le creemos a las circunstancias. Esta mujer, el enemigo entra a su casa. ¿Qué podía decir la mente de ella? Estás muerta. Es un enemigo. Si peleas con él vas a perder. Pero ella tenía una confianza y había una palabra. Y era que Dios iba a entregar en manos de mujer la victoria. Y cuando Dios te da una palabra, tú tienes que ser valiente. No por causa tuya, sino por la palabra. Porque la palabra de Dios no regresa vacía. Cuando el Señor me llamó, me dijo: vas a levantar iglesia en todas las naciones. Vamos al paso, despacio. Pero Él habló en todas las naciones. Tenemos 20 obreros que se están preparando para abrir obras en los próximos 2 años. Y en ese tiempo, cuando el Señor me habló, el enemigo me decía: tú no puedes. A mí me decían: no vas a poder.
Yo no tenía forma humana de cómo hacerlo, pero Dios no necesita forma humana, porque Dios no es humano. Dios solo necesita que tú creas lo que Él ha dicho, que tú creas lo que la palabra ha dicho. No hay hombre duro, no hay mujer dura, no hay hijo duro. Hay un Dios poderoso que cuando le clamamos, Él rompe lo que tenga que romper y abre caminos donde no hay caminos. Y no crea que el llamado de Dios es sencillo, porque cuando el Señor me llamó, yo enfrenté una persecución loca. Porque hay gente que dice, ay, es que yo he tenido mucha batalla, mucha persecución para hacer lo que Dios me ha mandado a hacer. Todo aquel que Dios lo manda a hacer algo, tiene batalla y dificultad. ¿Cuánto Dios lo ha mandado a hacer algo que no le ha dado nada de lucha? Que fue chulísimo, ¿verdad que no? Porque el enemigo se opone a lo de Dios. Cuando Dios te dice, te voy a entregar una obra, va a haber conflicto. Cuando Dios te dice, te voy a entregar la ciudad, va a haber conflicto. Cuando Dios te dice, te voy a sanar, va a haber conflicto. El enemigo va a dar un diagnóstico, el médico va a dar un diagnóstico, y tú tienes que elegir a quién le vas a creer, si al que creó el universo o a los humanos que no tienen nada que ver con esto. Y cuando el Señor me llamó, yo llegué a una ciudad, que es donde estamos ahora. Y fue tremendo porque la persecución no fue sencilla. A nosotros nos persiguió el sistema religioso popular y los creyentes nos persiguieron muy fuerte. Yo recuerdo que cuando llegué a la ciudad me dijeron, váyase de la ciudad o la vamos a destruir. Se reunieron un grupo de religiosos, buscaron un abogado y le pagaron en ese tiempo $1,000, que era mucho dinero. Y le dijeron, compra a los alguaciles, compren la firma de todo el que puedan comprar, busquen la firma de todos los pastores de la ciudad y de los sacerdotes y sáquenla de la ciudad. Y Dios me había dicho, te entrego la ciudad. Comenzó a pasar algo loco, y es que donde pusimos la iglesia, que eso fue lo que provocó el problemón, donde pusimos la iglesia, la gente caminaba por la calle y caían pataleando afuera y había que entrarlo para la iglesia. De repente había una iglesia popular, allá le decimos popular o católica, a distancia, pero los miembros cruzaban por ahí a la misa de sanación y comenzaron a caer adelante. Lo entrábamos para el culto, Dios los sanaba, y algunos comenzaron a llegar a misa y a decir, uy, en la iglesia que está por allá la gente se está sanando, y llegaban así arropados con una sábana en la cabeza para que no lo vieran, porque lo sacaban del gremio, llevándolos enfermos, y la gente se siguió sanando. Y yo llegaba a la iglesia y decía, y esta gente son de allá, y estos vienen por sanidad. Digo, son de allá, sí, de allá. Y algunos me decían, nosotros creemos en la Virgencita, pero aquí la gente se está sanando. Y nosotros le dijimos a la gente que vinieran, y la gente llegaban en fila india, y Dios sanando gente. Eso provocó una persecución fuerte, y la gente decía, no dejen que los miembros de la religión allá vayan. Digo, pero que llegan enfermos, llegan endemoniados a buscar ayuda. Y no era que se quedaban allí, ellos se sanaban y arrancaban para allá a decirle a todos los otros, allí la gente se está sanando, y estaba la trulla de personas, y eso provocó una persecución. Me reunieron y me pusieron la mano en el hombro y me dijeron, váyase de la ciudad o la vamos a destruir. Y el abogado me dijo, yo le aconsejo que se retire de la ciudad, porque van a usar todos sus recursos para destruirla. Y yo recuerdo que lo miré y le dije, yo no le tengo miedo a hombres. Ensucien todo lo que tengan que ensuciar, rieguen todo lo que tengan que regar, porque aquí me voy a quedar, porque aquí me mandó el Señor. Y la persecución fue alta. Los hermanos se convertían y no le daban trabajo en la ciudad, porque es pequeña. No le daban trabajo. Allá llegaban los jóvenes con la mochila, me botaron de la casa. Le decían, o sales de ahí o te vas de la casa. Y llegaban allá y estábamos tirados en el piso llorando. Y sabe, a causa de no tener trabajo y de la mayoría estar ahí que no le daban trabajo, ¿qué pasó? Aprendimos a desarrollar una fe loca y a depender de Dios. Y el Dios del cielo tocaba gente y llevaba comida, tocaba gente y llevaba dinero, y nuestra fe creció. Y le dijimos a Dios, vamos a ver tu mano en esta ciudad, porque a Dios no lo para nadie. Yo no sé cuál es tu problema, pero Dios lo puede resolver. Y hoy hay gente llegando allá de todas las naciones.
y llevan endemoniados y llevan gente enfermo, pero eso fue peleado. Pero hay gente que no hacen como Jael. Jael no salió corriendo cuando vio al enemigo. Jael dijo: yo no puedo con fuerza, pero de que lo mato, lo mato. Cuando Dios te ordena hacer algo, no te rinda. Cuando Dios te pone a hacer algo, enfréntalo con valentía. Cuando Dios te dice ora, ora. Hay gente que el Señor le dice ora en la mañana. Arrancaron hoy. Al otro día le dio dolor de cabeza y se quedaron en la casa. El dolor de cabeza, usted ora y se va, y si no se fue, venden Tylenol. Usted se bebe una y dice: diablo, a mí tú no me paras, con dolor o sin dolor, yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Hay gente que tiene que servir a Dios de verdad, de corazón. Porque si cualquier cosa te detiene, no vas a avanzar. Porque el enemigo va a saber lo que te detiene. Y desde que él vea lo que te detiene, dice: a ese mándenle un dolor de cabeza, que con eso tiene. Al otro, que el hijo se enferme, que con eso lo paralizamos. Pero cuando tú te vuelves indetenible, que el enemigo no encuentra por dónde detenerte. Y mire que le estoy hablando de verdad, en serio. Hemos tenido compromisos serios. Yo estaba en la congregación, tenía que ministrar un evento, y de repente el hijo mío se me acerca y me dice: mami, estoy mal. Y no fue que me dijo estoy mal, se me cayó encima y se desmayó. Cuando él se desmayó, mi amado, yo le digo: ayúdame, porque se me cayó encima. Y de repente llamo a uno de los servidores y le digo: vayan a emergencia, llévenlo, porque no oré por él. Vi que lo que tenía era algo complicado, porque lo sentí muy frío. Y recuerdo que mi esposo salió y fueron, y cuando llegaron a emergencia, el muchacho se fue. Literalmente tuvieron que resucitarlo. Lo entraron rápido y pum, que se muere. Y yo seguí predicando, y después que acabé de ministrar, voy a emergencia y me dicen: bueno, casi se muere, si lo habían dejado para allá se muere. Y ahí el muchacho luego se recuperó. Pero hay mujeres que si le pasa eso dicen: ¡guay! Y gotean ella también. Y no pueden predicar. Porque usted tiene que aprender que cuando nos ocupamos de lo de Dios, Dios se ocupa de lo nuestro. Y Satanás va a probar tu valentía. Y tú vas a tener que demostrar que tú eres valiente y que Dios está primero en tu vida. Y cuando Dios está primero en tu vida, Dios hace maravillas. Yo tengo a mi papá en casa y ahora él está muy bien. Pero cuando yo iba para México a ministrar, de repente mi papá se puso malo y duró interno muy mal, estaba grave. Y yo recuerdo que le dije al doctor: démelo, porque no puedo dejarlo aquí ingresado, me tengo que ir. Y dice él: no, usted no se puede ir, usted lo va a encontrar muerto, si le quitamos los aparatos se va a morir. Digo: démelo, que yo me voy. Tengo que irme, tengo un compromiso. Y de repente era una decisión difícil. Mi papá, cuando lo llevamos, yo le dije: no, yo voy a firmar el documento y yo me lo llevo. Cuando me voy para México, mi papá me dijo: mija, nada, somos hijos de la muerte. Así me dijo, porque él estaba bien mal. El doctor dijo: lo vas a encontrar muerto. O sea, no duró una semana. Y me fui para México. Y le dije: Señor, lo dejé allá y estoy confiando en que lo encuentro con vida. Porque no podía cancelar toda la vida que se van a entregar a ti por quedarme esperando la muerte de papi. Y yo sé que tú eres Dios, y es difícil. Y cuando estoy allá, una de las profetas que estaba predicando se me acercó y Dios le mostró parte del lugar donde mi papá vivía y me señaló y me dice: dice el Señor que no va a haber muerte y que no va a morir y que lo vas a encontrar con vida y que yo le doy vida. Aleluya. Y ahí está mi papá vivito y coleando. Pero Dios tiene que estar primero en nuestra agenda. Primero. No vemos más milagros porque nos ocupamos nosotros. Si yo le digo a Dios: me quedo con papi, y cancelo la predicación donde muchas almas se entregaron a Jesús, ¿usted cree que Dios iba a decir: ay, ven a sanártelo? Me iba a decir: se va a morir. Porque Dios tiene que estar primero. Cuando ponemos a Dios adelante, Dios pone mano en lo nuestro. Dios pone sus manos en lo nuestro. Y mire, hay situaciones difíciles y Dios sabe por qué me pone a hablar esto. Porque hay gente aquí que el enemigo le encontró el lado débil. Y cuando el enemigo encuentra la debilidad, ay, es que ese niño mío es la debilidad mía y ahí está usted. Y el enemigo no le saca el guante al muchacho.
pum, pum. No se sana el muchacho, porque esa es su debilidad. Aquí tenemos que tener una sola debilidad. ¿Sabe cuál? Cristo. Dile al que está a tu lado, Cristo tiene que ser tu única debilidad. Él tiene que ser tu única debilidad. ¿Por qué? Porque cuando tenemos debilidades a nuestro alrededor y las manifestamos, supongamos que usted está en un ring peleando, porque estamos en una guerra, y usted le dice al enemigo, esta costilla es mi debilidad. ¿Qué va a pasar? Y después dice, ay, es que esa niña no se me sana. Pero es que tú vives diciendo que es tu debilidad. ¿Qué tú le estás diciendo al enemigo? Dale a la niña, acaba a la niña, enferma a la niña, desbarata a la niña, que desbaratando a la niña tú me acabas a mí. Pero tú tienes que tener una sola debilidad, Cristo, porque Satanás no puede matar a Cristo, ni puede golpear a Cristo. En tu debilidad tiene que estar Cristo. Esa es mi única debilidad, Cristo. Estando en uno de los viajes que vinimos a Estados Unidos, tengo una experiencia muy fea. A mi hija le habían hecho una cesárea y yo vi en una visión que ella se abrió y se me pudrió y todo. Y de repente llamo a la copastora y le digo, ve a la casa de mi hija ahora. Ella me dijo, son las 10 de la noche, todo está bien, no me han llamado, ella está bien. Ella se está recuperando de la cesárea. Digo, no, ve ahora. Y yo tenía que ministrar al otro día. Y ella fue. Y cuando fue que iba subiendo el escalón, de repente escucha un grito y era la hija mía. Se le había abierto la cesárea hasta abajo. La sangre le corría al piso. Cuando la llevan al hospital, en el hospital dicen, no, no la vamos a atender aquí, que la atienda quien la operó porque le hicieron una mala práctica. Donde la habían operado estaba a 4 horas de distancia. La llevan a una clínica y la clínica dice, no, no la vamos a atender, que la atienda quien la operó. Y la hija mía me llama y me manda el video. Mami, me están dejando morir con la sangre que le corre al piso. Yo colgué el teléfono, me tiré en el piso boca abajo y le dije, Señor, no soy médico. Y si fuera médico no podría atenderla. Estoy lejos y tengo que ministrar la palabra. Así que yo te encargo a mi hija y si tiene que morir, que así sea. Pero yo te pido que interfiera y voy a seguir predicando. Y al otro día en la mañana digo, ay, verdad, y llamé para allá. Dios había obrado, el director del hospital dijo, no, pero no la pueden dejar morir, tráiganla para adentro. La atendieron, la cosieron de nuevo, la limpiaron y la muchacha se recuperó. Pero ¿qué le quiero decir con esto? Que hay gente que por menos de ahí cancelan una predicación donde almas iban a convertir. Ay, no puedo porque mi papá me dijeron que ya se muere. Ay, no puedo porque tengo mi hija enferma. Señores, cuando nosotros nos ocupamos de lo de Dios con valentía, el cielo es demasiado responsable. Dios sabía que tenía que hacer un milagro allí porque yo estaba ocupándome de lo de Él. La Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Todas. Entonces, cuando decidimos ser valientes, Dios nos va a dar victoria con lo que tenemos en nuestras manos. ¿Qué tenías a él? Un mazo en la mano. ¿Y con qué Dios le dio victoria? Con el mazo. En Éxodo 4:2, Jehová le dijo a Moisés, ¿qué es lo que tienes en tus manos? Dios te puso en tus manos lo que tú necesitas para tener victoria. No importa que tú lo veas poco, que lo veas mucho. Lo que Dios puso en tu mano es con lo que Dios te va a dar victoria. Si Dios te dio don para interceder, intercede. Si Dios te puso don para adorar, adora. Si eres una llorona, llora. Mire, no hay nada que mueva más el trono de Dios que una mujer gritona. Pero gritona con sabiduría y con fe. Ana movió a Dios con su llanto. Y hay gente que tiene que decir, ¿qué tengo en la mano? ¿Qué yo sé hacer? Cuando yo llegué a Cristo, lo único que yo sabía hacer era llorar. Porque en ese tiempo yo no había descubierto mis dones. Y yo decía, yo llorona soy. Y me puse a llorar delante de Dios. Y la gente me decía, hermana, ¿qué tiempo usted ora? Y a veces mi amado dice, ¿será qué tiempo llora? Porque yo arranco a gritar ahí, grito y grito y grito y grito. Y digo, Dios, tú sabes lo que yo... Y grito y grito y grito. Y más que en una ocasión, siendo muy nueva convertida,
el Señor me dijo, no me gusta verte llorar. Y me respondió rápido. Digo, ahora es que se va a llorar. Porque cuando papá dice, ay, es que me duele el corazón verla llorando. Entonces la niña aprende y dice, oye, pero yo me pongo a llorar ahí, papá va a responder. Y aprendí a llorar. Y yo voy delante de Dios llorando. Y el Señor me atiende, me escucha. Si usted lo único que sabe hacer es llorar, llórele a Dios. No le llore al problema. No le llore a la duda. No le llore al diablo. Llórele a Dios. Dígale, Señor, aquí estoy y voy a llorar delante de ti. Porque tú eres mi Padre y tú vas a enjugar toda lágrima. Porque hay gente que llora, pero llora de amargura. Otros lloran de rabia. Y hermano, ¿por qué usted llora? Porque yo quería darle un trompón a ese hombre y era muy grande y me contuve. Y lloran de rabia. Pero hay otros que aprendieron a llorar delante de Dios, a derramar su alma delante de Dios. Y le dicen a Dios, aquí estoy. Y hay una ley bíblica que dice que un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Si usted dirá, yo lo único que sé hacer es llorar, llore hasta que Dios le responda. Llore hasta que Dios le responda. Yo he ido a Dios buscando un milagro y yo he llorado hasta que Dios me responda. Un día duré 3 días llorando. Y Dios sanó a mi papá de un cáncer terminal. 3 días llorando, literalmente 3 días llorando. Ya ni lágrimas me salían porque ya no me quedaba. Y lo único que me tiré ahí dije, Señor, aquí estoy. Voy a derramar el alma delante de ti hasta que no me queden fuerzas. Y el Señor respondió. Entonces nosotros tenemos que ser valientes. Y nuestra valentía proviene de Dios. Lo que Dios te diga que haga, hazlo, porque tú cuentas con Él. La gente que se arriesga en fe, como se arriesgó Jael, tienen victoria. Hay gente que se lanza en fe. Señores, hay gente con una fe loca. Yo conocí una señora con una fe loca. Esa señora se nos acercó en un evento y nos dijo, yo quiero coordinar un evento para el año entrante con ustedes. Oramos, se coordinó la fecha. Cuando llegamos al lugar, había una iglesia con 2 o 3 hermanos, pero el lugar se llenó. Y yo le digo a mi esposo, a mí me late que la hermana se lanzó en fe y con una fe muy alta. Y cuando hablamos con ella, me dice, hermanos, Dios me había dado una palabra de que yo iba a pastorear. Y cuando yo los conocí a ustedes, yo no estaba pastoreando. Yo no tenía dinero. Yo no tenía local, ni tenía un solo miembro. Yo les dije en fe que los quería predicando en mi iglesia. Y cuando pasaron 6 meses, yo no tenía ni uno, ni gente, ni iglesia. Y le estaba diciendo al Señor, el evento está coordinado. Tus hijos van a venir para acá. No tengo lo del vuelo. No tengo miembros. No tengo local, pero estoy creyendo la palabra que tú me dijiste. Y esa mujer está hablando y yo le dije, oye, pero yo tengo fe, pero esta se pasó. Y el esposo le estaba diciendo, yo no voy a ir al evento. Porque que no, yo no puedo pasar esa. Y faltando unos meses, pocos meses, Dios le proveyó el lugar para establecer la iglesia. Se convirtieron gente. Ya habían 20 y pico de gente convertida. Y ella cantó, ella fue la que dirigió todo, porque los que estaban ahí no estaban preparados. Y el local se llenó de gente que viajó de otros estados. Y eso estaba ahí que parecía una mega iglesia. Entonces ella se para a testificar que cuando ella coordinó el evento no había nada, absolutamente nada. Entonces Dios quiere gente que le crea a Dios. Tú no tienes que ver nada, tú tienes que creerle a Dios. Tú no tienes que mirar las posibilidades, tienes que creer en el poder de Dios. Dios puede sanarte. Dios puede llevarse el cáncer. Dios puede abrir caminos. Dios puede salvar a tus hijos. Dios puede restaurar tu hogar. Dios lo puede hacer y lo quiere hacer. Pero Dios necesita valentía. Valentía en el creer. Jael se llevó una victoria grandísima. Una mujer, ama de casa, no entrenada en guerra, mató a un guerrero poderoso porque se atrevió a creer. ¿Cuántos se están creyendo? ¿A cuánto Dios le ha dado una palabra? Levante la mano. ¿Cuántos creen a la palabra de Dios? Porque a veces estamos diciendo, no, ¿y cómo Dios lo va a hacer? Eso no importa, Dios lo va a hacer. Si creemos.
Tenemos que tener esa valentía. Dios te ha puesto en las manos lo que tú necesitas para vencer.